En 1943, el gobierno de los Estados Unidos publicó un manual de emergencia para talleres rurales titulado Farm Shop Work, distribuido por la Extensión Agrícola del Departamento de Agricultura bajo el número de catálogo USDA Extension Bulletin 408. Ese documento, de 147 páginas, incluía instrucciones detalladas para fabricar un torno mecánico funcional usando componentes recuperados de maquinaria agrícola en desuso, tubería de acero estructural y rodamientos de segunda mano. El manual fue distribuido en miles de granjas y talleres rurales de todo el país durante los años de guerra, cuando los metales estratégicos estaban racionados y los equipos industriales eran inaccesibles para la mayoría de los productores rurales. Funcionó. Se construyeron tornos, se fabricaron piezas, se repararon máquinas que de otra forma habrían quedado inutilizables. 83 años después, ese conocimiento no forma parte de ningún programa de formación técnica, de ningún currículo de educación para el trabajo, de ninguna guía de taller doméstico publicada por ninguna institución pública. Lo que sí existe, con presencia permanente en los medios, en las tiendas y en las plataformas de financiamiento, es la industria de herramientas y equipos de taller. Un mercado global que superó los $94,000 millones en 2023. Y cuyo modelo de negocio depende estructuralmente de que el usuario final no sepa fabricar lo que necesita y tenga que comprarlo. Lo que vas a aprender en este vídeo es lo que ese manual de 1943 sabía y que décadas de marketing de herramientas han trabajado metódicamente para que olvides. Vas a entender el principio mecánico de funcionamiento de un torno, los componentes esenciales que lo constituyen, cómo identificar esos componentes en materiales de recuperación que probablemente ya están en tu entorno o disponibles a costo cero en desguaces y chatarrerías, y el proceso de ensamblaje de un torno básico funcional que puede mecanizar metal, madera y plástico con la misma precisión que un equipo de entrada de gama comercial. 2 fines de semana. Materiales de chatarra, sin comprar nada que no puedas encontrar a menos de $20 en total. El mercado de tornos de taller de gama entrada, definidos como tornos de bancada con distancia entre puntos de hasta 300 milímetros y vuelo de entre 100 y 150 milímetros, tiene precios que en América Latina oscilan entre los $800 y los $2,000 para unidades de fabricación china de calidad básica, y entre los $3,000 y los $8,000 para equipos de marcas establecidas de origen europeo o estadounidense. En España y México, los tornos de segunda mano en buen estado raramente bajan de los 500 euros o pesos equivalentes en su denominación local, y los talleres profesionales de mecanizado cobran entre 15 y $40 por hora de trabajo de torno para proyectos encargados externamente. Para la mayoría de los artesanos, reparadores y aficionados a la mecánica que no tienen acceso a esos precios, la alternativa no debería ser renunciar a la capacidad de mecanizar. La alternativa documentada, probada y reproducible es fabricar el propio equipo. Y la barrera real para hacerlo no es técnica. Es la ausencia de información accesible sobre cómo hacerlo, una ausencia que no es accidental. La industria de herramientas de taller, dominada globalmente por un pequeño número de conglomerados que incluyen marcas como Stanley Black & Decker, Snap-on, Tektronix Industries y sus docenas de submarcas, invierte cifras considerables en el posicionamiento de la compra de herramientas como el único camino válido hacia la capacidad productiva. La narrativa de que fabricar tus propias herramientas es demasiado complejo, demasiado peligroso o demasiado impreciso para ser práctico, es una narrativa sostenida por décadas de publicidad, por la ausencia de ese conocimiento en los currículos educativos y por la eliminación progresiva de los talleres de fabricación artesanal de los espacios públicos de educación técnica. No es una prohibición formal, es una obsolescencia inducida del conocimiento. Y su efecto es exactamente el mismo que el de una prohibición formal, pero sin los costos políticos de imponerla.
La realidad documentada, verificable y reproducible es otra. Los talleres rurales de todo el mundo, desde los mecánicos de campo de Argentina y México hasta los artesanos rurales de África subsahariana y el sudeste asiático, han fabricado y operado tornos de construcción propia durante más de un siglo. La literatura técnica de dominio público sobre construcción de tornos caseros es extensa y accesible. Y el nivel de precisión alcanzable con un torno de construcción artesanal bien diseñado, aunque inferior al de un equipo industrial de alta gama, es suficiente para la inmensa mayoría de las aplicaciones de taller doméstico y de reparación. La historia de los tornos de fabricación propia tiene raíces que van mucho más atrás que el manual de 1943. El torno es, junto con la rueda, una de las herramientas más antiguas de la historia de la fabricación humana. Las representaciones más antiguas conocidas de tornos primitivos de madera, operados mediante un arco de madera o una cuerda accionada a pedal, datan del antiguo Egipto y se conservan en los frescos del templo de Beni Hasan, datados aproximadamente en el año 300 antes de nuestra era. Esos tornos de madera permitían tornear piezas de madera con una precisión sorprendente, como lo demuestran los artefactos de madera torneada de origen egipcio, conservados en el Museo Británico de Londres y en el Museo Egipcio de El Cairo, incluyendo patas de muebles y recipientes con estrías decorativas de una regularidad que solo es posible mediante torneado mecánico. En Europa medieval, los tornos de pedal con ballesta o con rueda de inercia eran herramientas estándar de cualquier taller de tornero, documentados en los gremios de artesanos de toda Europa occidental desde el siglo XII. El libro de las máquinas de Agostino Ramelli, publicado en 1588 y disponible en facsímil en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España, describe y dibuja con precisión técnica tornos de madera y de hierro de distinta complejidad, demostrando que el principio mecánico del torno era de conocimiento común entre los artesanos europeos de la época. La validación científica del principio mecánico que hace posible la fabricación de un torno funcional con materiales de recuperación descansa en un concepto fundamental de la mecánica de precisión, que es la autocentración geométrica. Un torno funciona porque el eje de rotación de la pieza trabajada puede mantenerse suficientemente constante para que la herramienta de corte trace una superficie de revolución regular. Para que eso ocurra, no se necesita maquinaria de alta precisión en todos los componentes. Se necesita que el eje principal, los rodamientos de soporte y el sistema de guía de la herramienta estén alineados con la suficiente precisión para el tipo de trabajo previsto. Un estudio publicado en el Journal of Manufacturing Processes en 2017 por investigadores de la Universidad Tecnológica de Lagos, Nigeria, analizó la precisión alcanzable en tornos de construcción artesanal fabricados con tubería de acero estructural y rodamientos estándar de rodillos disponibles en el mercado de repuestos. Los resultados mostraron que con un proceso de alineación cuidadoso durante la construcción, los tornos de fabricación propia analizados alcanzaban tolerancias de mecanizado de entre 0,1 y 0,3 milímetros en torneado cilíndrico exterior, comparables con las especificaciones de tolerancia de tornos de gama entrada de fabricación industrial para trabajo en acero blando y aluminio. Esas tolerancias son suficientes para la fabricación de ejes, bujes, racores, poleas y la mayoría de las piezas de reemplazo que constituyen el trabajo habitual de un taller doméstico de reparación. Antes de entrar en el proceso de construcción, hay una pregunta directa que merece ser planteada. ¿Cuántas veces has necesitado mecanizar una pieza de metal y has tenido que pagarla en un taller externo, comprarla importada o simplemente renunciar a la reparación o el proyecto porque no tenías la herramienta para hacerlo? Si esa situación describe alguna experiencia tuya, o si eres del tipo de persona que construye su capacidad productiva en lugar de comprarla por cuotas, deja en los comentarios qué tipo de piezas has necesitado fabricar o mecanizar. Esa información
ayuda a orientar los próximos vídeos del clúster hacia las aplicaciones que más valor aportan a la comunidad de este canal. Los componentes esenciales de un torno básico funcional son 6. La bancada, que es la estructura longitudinal rígida sobre la que se montan todos los demás componentes. El cabezal fijo, que aloja el husillo principal y su sistema de transmisión. El cabezal móvil o contrapunta, que soporta el extremo libre de piezas largas. El carro portaherramientas, que permite el desplazamiento longitudinal y transversal de la herramienta de corte. El sistema de transmisión, que convierte la rotación de un motor en la rotación controlada del husillo. Y el plato de sujeción o portapiezas, que fija la pieza a mecanizar al husillo. Cada uno de esos componentes puede fabricarse o recuperarse de materiales de segunda mano, sin ningún costo significativo, si se sabe dónde buscar y qué buscar. La bancada es el componente más crítico porque su rigidez y rectitud determinan la precisión del conjunto. Para un torno doméstico de prestaciones básicas, la bancada puede construirse con 2 perfiles de acero UPN o HEB de ala ancha, de entre 80 y 100 milímetros de altura, soldados en paralelo sobre una estructura de tubo cuadrado de acero. Esos perfiles se consiguen en cualquier chatarrera o desguace industrial a precios de entre $0 y $5 por metro lineal. La longitud total de la bancada determina la distancia máxima entre puntos del torno, que para un torno doméstico de uso general debe ser de al menos 400 milímetros y preferiblemente de 600 a 800 milímetros para mayor versatilidad. El husillo principal, que es el eje de rotación al que se fija la pieza a trabajar, puede fabricarse a partir de un eje de acero de transmisión de entre 30 y 40 milímetros de diámetro, recuperado de un semieje de automóvil en desuso, de un eje de caja de cambios o de cualquier componente de maquinaria que proporcione un acero de transmisión de dureza adecuada. La longitud útil del husillo debe ser de entre 150 y 200 milímetros. Los rodamientos de soporte del husillo, que son el componente que más directamente determina la precisión de la rotación, son rodamientos de bolas o rodillos cónicos de dimensiones estándar disponibles en cualquier tienda de repuestos de rodamientos por entre $5 y $15 por unidad. Los rodamientos recuperados de alternadores, motores de lavadora o cajas de cambios de automóvil funcionan igualmente bien si están en buen estado, y su costo es $0. El sistema de transmisión más simple y efectivo para un torno doméstico es una transmisión por correa plana, o en V, desde un motor eléctrico de 1 a 2 caballos de vapor a un eje de polea escalonada. El motor puede recuperarse de una lavadora en desuso, de un compresor de nevera de mayor potencia o de cualquier electrodoméstico con motor monofásico de velocidad adecuada. La polea escalonada, que permite seleccionar distintas velocidades de rotación del husillo, puede tornarse en el propio torno una vez que éste esté operativo, o puede fabricarse inicialmente en madera dura como solución provisional perfectamente funcional para velocidades bajas. El carro portaherramientas es el componente de mayor complejidad de construcción, ya que requiere que el movimiento longitudinal y transversal de la herramienta sea suave, sin holguras excesivas y controlable con precisión. Para un torno de fabricación propia, la solución más accesible es el uso de guías de perfil en T, soldadas o atornilladas a la bancada, con un carro fabricado con placa de acero de 10 a 12 milímetros de espesor y ajuste sobre las guías mediante patines deslizantes de bronce, que puede fabricarse con fragmentos de manguito de bronce disponibles en chatarrerías por centavos. El tornillo de avance longitudinal puede recuperarse de un tornillo de banco en desuso o de cualquier husillo de transmisión de rosca cuadrada o trapezoidal. La contrapunta se construye con un bloque de acero mecanizado que aloja un husillo deslizante con punta Morse o punta giratoria, ajustable mediante un tornillo y fijable a la bancada mediante una palanca de apriete. Para quienes no dispongan todavía de acceso a mecanizado para fabricar la punta Morse,
Una solución provisional es usar una punta de madera torneada en el propio torno en las primeras etapas de uso, que permite sostener piezas largas con suficiente precisión para trabajo ligero. El plato de sujeción puede recuperarse de tornos en desuso, cuya bancada esté dañada, pero cuyo cabezal y plato estén en buen estado. O puede fabricarse inicialmente como un plato de 4 garras independientes a partir de placa de acero gruesa y tornillos de ajuste. Los tornos en desuso de marcas antiguas con bancada dañada son una fuente excelente de componentes precisos para cabezal, husillo y plato, y se encuentran frecuentemente en subastas de talleres industriales cerrados a precios de chatarra, entre $50 y $150 por el conjunto completo, que para efectos de este proyecto vale infinitamente más desguazado que como unidad. El proceso de alineación durante el ensamblaje es la operación más crítica y la que más directamente determina la calidad final del torno. La alineación del eje del husillo respecto al plano de la bancada se verifica con un reloj comparador colocado sobre el carro portaherramientas, haciendo girar el husillo y midiendo el runout, es decir, el desplazamiento radial del eje de rotación. Para trabajo doméstico de precisión básica, un runout inferior a 5 centésimas de milímetro es alcanzable con materiales de recuperación y un proceso de alineación cuidadoso. La paralelidad del eje del husillo respecto a las guías del carro se verifica torneando una pieza cilíndrica de prueba de 300 milímetros de longitud y midiendo el diámetro en ambos extremos con un micrómetro o con un calibrador de precisión. Quienes comprenden que la capacidad de fabricar herramientas es el nivel superior de la autonomía productiva, que quien puede hacer la herramienta que hace la pieza tiene una independencia, que quien solo puede comprar herramientas nunca tendrá. Entienden exactamente por qué ese conocimiento no se enseña y por qué recuperarlo tiene un valor que trasciende el ahorro económico. Para esas personas, este canal es un punto de encuentro, no un proveedor de contenido pasivo. Si formas parte de ese grupo que construye en lugar de consumir, suscríbete y activa las notificaciones. Cada vídeo que publicamos aquí está orientado exactamente a ese perfil de persona. Y lo que viene en el clúster de taller del pueblo es tan denso como esto o más. Para quienes quieran profundizar en los cálculos de resistencia de materiales para la bancada, en el diseño detallado del sistema de transmisión con variación de velocidad, en las técnicas de verificación de precisión y ajuste fino durante la puesta en marcha, y en la secuencia de operaciones para el primer mecanizado de autovalidación del torno recién construido, ese nivel de detalle técnico adicional está disponible como recurso complementario con diagramas dimensionados y lista de materiales verificada. Lo esencial para comenzar el primer fin de semana ya está en tus manos. El manual de 1943 existió porque hubo un momento en que el sistema necesitó que las personas fueran autosuficientes y les entregó el conocimiento para hacerlo. Ese momento pasó. El sistema recuperó el control de la narrativa y el conocimiento fue archivado. Pero los archivos no desaparecen. Y el principio mecánico de un torno no cambia con las décadas. La chatarra en el desguace de tu ciudad contiene en este momento todos los componentes necesarios para fabricar la herramienta que ninguna tienda quiere que sepas que puedes construir tú mismo.